viene, digamos, un heredero de ese que es muy parecido al patillaje, pero incorpora más funciones. No lo vamos a repasar, tiene más timers. Este sería el que tiene timer 1, timer 2, el que vimos recién en el mapa. Y después hay micros más grandes. Estos son de 40 patas y es poco, digamos. O sea, hoy en día hay micros de los Arduino, por ejemplo, hay micros de 144 patitas, ¿sabes? Y más. Bueno, simplemente mostrar así como un pantallazo más de lo que hay dentro del... Esta es otra arquitectura que es parecida, digamos, pero este es de Atmel. En lugar de hacer un PIC, es otro fabricante, ¿está bien? Y tiene también, este tiene una ALU, pero en lugar de tener un acumulador, tiene 32 registros de propósito general. Podrían ser como 32 acumuladores, que depende de cómo uno, del juego de instrucciones, hace trabajar a uno u otro. Esto le da mucha más potencia y más flexibilidad, digamos. ¿Está bien? Es posible, digamos, meter u operar, digamos, con dos acumuladores simultáneamente, u operar con lo que entra por base de datos. Bueno, nada, después acá hay distintos periféricos que serían parecidos. SPI, comparador analógico y módulos de entrada y salida en general. Mencionarlo nada más. Bueno, antes de... Un programa en general que uno para grabar en un micro va a tener esta configuración. Como le digo, no hay que pensar en que un micro va a ser como una PC que corre distintas aplicaciones, sino que, como dijimos, está dirigido a resolver un problema. Entonces, la estructura de un programa para micro normalmente es así. Tiene una... Desde que arranca, lo primero que hace, así como la PC cuando arranca mira los periféricos y hace el setup, digamos, inicializa entradas, salidas y activa los periféricos que va a utilizar. En algunas aplicaciones voy a usar analógico digital, en otras no. En algunas aplicaciones voy a usar timer, en otras no. En algunas aplicaciones voy a usar comunicación serie, en otras no. Entonces activo los periféricos que voy a utilizar en la primera parte. Y se inicializan las entradas, salidas. Por ejemplo, se elige tales pines del puerto B, ¿van a ser salidas o van a ser entradas? Eso lo decido yo cuando, por ejemplo, hago mi cajita, donde digo, voy a hacer mi automatismo, voy a poner tales señales de entrada y tales señales de salida. Decido qué pines usar como entrada y qué pines usar como salida. Entonces eso se configura allí, por ejemplo. ¿Sí? Después se inicializan periféricos. Por ejemplo, poner algún timer en 0, poner el puerto de comunicación en... activarlo, digamos, o configurar la velocidad. Y después viene esta etapa de configuración e inicialización, que es la parte más difícil. Es la parte más difícil en cualquier microcontrolador porque es donde tenemos que más o menos conocer el hardware. O sea, configurar un dispositivo, ¿qué significa? Escribir en los registros de control los bits necesarios para que eso funcione como nosotros queremos. Por ejemplo, que la UART, o sea, que el puerto serie funcione a la velocidad que queremos, por ejemplo. O como nosotros querramos, digamos. O el timer que funcione con el prescanner que nosotros necesitamos. Para eso tenemos que ir al manual de referencia, que son varias páginas, y mirar los registros de control, a ver qué los bits, cada uno de los bits que es y cómo configurarlo para que funcione como queremos. Esa tarea muchas veces está, digamos, ya hecha, como es rutinaria. Algunos compiladores ya lo traen como predigerido, entonces uno lo utiliza de una manera más sencilla. Pero ese trabajo es lo que hay que hacer, digamos. O lo hacemos nosotros o lo hizo alguien antes. Pero hay que hacerlo. Esa es la parte más engorrosa de manejar el micro. Una vez que entramos en el ciclo principal, ya es prácticamente donde se hace el procesamiento, propiamente dicho, leer las entradas que necesitamos y activar las salidas correspondientes. Y normalmente no termina nunca. Normalmente esto se repite infinitamente. Suele, digamos, este ciclo que se llama ciclo de scan, que es la parte que se repite indefinidamente,
suele ser infinita, es decir, para siempre. En algunas ocasiones, si se trata por ejemplo de un registrador de datos, y uno lo pone en un pozo de agua para que registre el nivel de agua. Ese micro está leyendo, por ejemplo, datos y los va volcando a una memoria flash. Y bueno, al cabo, cuando lo sacamos, podemos parar, digamos, terminar el programa. Pero no es un terminar como ocurre en Windows, que termina uno, sale de la aplicación, se cierra la ventana y se acabó. Sino que en realidad ahí entra en un modo como dormido, simplemente. El micro cuando termina se pone en modo dormir, bajo consumo. Pero lo usual es que eso ande permanente. ¿Se entiende más o menos esta parte? Entonces, el programa, dicho concretamente, el programa para un microcontrolador es una primera parte de configuración del hardware y después viene el ciclo donde uno hace el control previamente dicho, que es leer las entradas y activar las salidas correspondientes o lo que sea. Y uno lo va a programar con el lenguaje de alto nivel, en C, en Basic o Pascal, lo más usual es C, o en lenguaje ensamblador, eso que habíamos visto con mnemónicos, por ejemplo. Hay que aprenderse el set de instrucciones assembler de cada microcontrolador. Esto se utiliza a veces cuando el ensamblador, cuando hay algo muy crítico que hace falta un trabajo muy eficiente, digamos. Pero si no, normalmente se trabaja en alto nivel y mediante un software se compila a bajo nivel. O sea, lo usual es esto. Uno realiza, ahí hay un programita en C, escrito medio chiquito, pero lo vamos a agrandar. Ahí hay un programita escrito en un lenguaje C, y eso se compila, el compilador lo transforma en lenguaje de máquina, lo transforma en esto. En realidad, cada par de estos sería un par. Está todo, eso está copiado, está tomado de un archivo así como quedó, digamos. Sería la memoria recorrida desde el primer byte hasta el último. Eso queda en un archivo normalmente .exe, aunque puede tener otra extensión, pero es lo habitual, un archivo .hex. Está escrito, como ustedes ven, como dígitos hexadecimales, ¿ven? Son dígitos hexadecimales. Cada par de dígitos hexadecimales es un byte de la memoria. Si un micro de 8 bits sería en cada par una posición de la memoria. Si un micro de 32 bits, en realidad son 4 pares de esos, sería cada posición de la memoria. También se puede trabajar, bueno, en assembler. Esto es assembler. Esto es leer variable. Eso es llamar una subrutina. Eso es escribir variable. Esto es sumar con una variable. Eso es borrar una variable. Por ejemplo, ¿ven? Son instrucciones son instrucciones atómicas, digamos así. Mientras que estas instrucciones, cada una de estas instrucciones, se subdivide en varias instrucciones en assembler. Las instrucciones en assembler son indivisibles, digamos. Son la más pequeña de la unidad de instrucción que se pueden dar. Y una vez que se tiene ese archivo, se graba en el micro. ¿Está bien? Se graba dentro del micro. Se utiliza algún grabador. Normalmente son bastante sencillos los grabadores hoy porque se trata nada más que de transferir datos en serie. Hay distintas interfaces. Cada micro tiene su interfaz, digamos, pero hay algunas que son estándar, por ejemplo la JTAG digital. Bueno, vemos un automatismo muy sencillo. Un ejemplo. Van a ver enseñar por Molina algo mejor, pero vemos esto. Esto sería, por ejemplo, un portón automático. Aprieto un pulsador o una levantavidrio. Aprieto, en realidad sería con dos pulsadores, ¿está bien? Aprieto el pulsador y entonces, por ejemplo, el del pulsador de abrir, este transistor se tiene que activar, activa este relé y esta llave se mueve para abajo, por ejemplo. Y el otro se deja en cero, entonces este
son relés. Un relé, esto es otro relé. ¿Qué es un relé? Es un pequeño electroimán y un contacto que se mueve por el magnetismo del electroimán. ¿Ven? Entonces ese contacto, en este caso, es un relé que se llama inversor. Tiene como si fueran tres patitas. Una patita se llama normal abierto y la otra normal cerrado y el común. Vamos a dibujar así. Entonces, cuando en estado normal, por ejemplo, está arriba y cuando se activa el relé, se mueve al lado de abajo. ¿Está bien? Suelto, digamos, el relé, o sea, desactivo el relé, toca el contacto de arriba. Activo el relé, toca el contacto de abajo. Y acá igual. Eso es un relé inversor, ¿está bien? Fíjense, si están los dos relés desactivados, los dos contactos están arriba y el motor está con sus dos terminales al potencial positivo. ¿Hay corriente? No, porque está el mismo potencial de los dos lados. Activo 1, un motor de continuo, ¿sí? Un motor de corriente continua. Activo este relé. Este contacto se va por abajo. ¿Qué va a pasar? Va a tener positivo en la escobilla derecha y negativo en la escobilla izquierda del motor. Entonces se va a mover en un sentido. Y si en cambio activo este y este lo desactivo, baja este contacto y este queda arriba y anda para el otro lado. ¿Ven? O sea que esto permite mover el motor en dos direcciones. 1-0 mueve para un lado, 0-1 mueve para el otro. 1-1 o 0-0 lo dejan quieto el motor. Lo paran, digamos. Y entonces la idea es que ese motor esté asociado a un sistema de transmisión para levantar o bajar un portón, un vidrio, etc. Entonces, con dos pulsadores que se llaman pulsador de abrir y pulsador de cerrar, voy a mover eso, o pretendo que se mueva, y con dos finales de carrera voy a detectar cuando llega al tope de arriba o al tope de abajo, o sea, cuando llega al tope de abrir y al tope de cerrar, para parar el motor. Entonces, ¿cómo debe funcionar? Por ejemplo, toco el pulsador de abrir y supongamos que se prende este, el otro se queda apagado, entonces el motor gira para abrir hasta que detecta este pulsador. Cuando detecta ese, tiene que apagarse. Esa sería la idea. ¿Se ve más o menos? Es un automatismo muy sencillo donde tenemos 4 entradas, 4 pines de este controlador van a ser entradas y 2 pines salida. Entonces, ya está explicado. No sé si hace falta esto, pero bueno. El estado inicial está en reposo. Si toco el pulsador de abrir, tiene que entrar a modo abrir. Y cuando llega al final de carrera, tiene que volver a reposo. Y si toco el pulsador de cerrar, tiene que ir al modo cerrar. Y cuando llega al final de carrera, otra vez a reposo. Esto se llama diagrama de estado. El diagrama de estado es una forma bastante potente de describir un automatismo. Ustedes habrán conocido el diagrama de flujo, posiblemente. ¿Sí? El diagrama de flujo es como muy detallista de lo que hay que ir haciendo en cada momento. El diagrama de estado es como un poco más abstracto, pero es más descriptivo, está más cerca del problema, digamos así, o de la solución. Y se entiende, no hace falta saber mucha programación para interpretar un diagrama como este. Esto es un estado en el cual, digamos, el programa se encuentra, por decir así. El reposo sería con las dos salidas desactivadas. Cada estado tiene una configuración de la salida asociada. En reposo las salidas están desactivadas. En modo cerrar las salidas están en una de las maneras, 0,1 por ejemplo, o 1,0. Y en abrir está al revés. Pasamos de reposo a modo cerrar cuando tocamos el pulsador de cerrar. Entonces, lo que hace que pasemos de acá a acá, que transitemos, o sea, esta transición se produce cuando se da esa condición, que se toca el pulsador de cerrar. Y cuando se toca el final de carrera de cerrar, volvemos al reposo. Y acá lo mismo con el pulsador de abrir y el final de carrera de abrir. ¿Está bien? Podría ser que inicialmente, por ejemplo, si es un portón, la primera vez que lo prendemos, queremos que se cierre. Entonces podríamos, el estado inicial, en lugar de ser el reposo, podría arrancar cerrándose. O sea, la primera vez que lo prendo, por ejemplo, si se cortó la luz, pongámosle. Se cortó la luz y bueno, cuando vuelve la luz, que se cierre. Obviamente esto va
van a tener un montón de problemas. Cada uno puede encontrar situaciones en las que es inconveniente. Otro, que mientras se está cerrando, si yo toco el pulsador de abrir, que se empiece a abrir. ¿Sí? O mientras se está abriendo, si toco el pulsador de cerrar, que invierta la marcha y se empiece a cerrar. Sería otro esquema. Otro, que haga lo mismo, pero que invierta, que antes de invertir la marcha pase por el reposo. Nada, son distintas posibilidades. Digo, a través de ese diagrama de estado uno puede describir distintos comportamientos que pueda tener el automatismo. Y fíjense, el esquema eléctrico, digamos, es el mismo. 4 entradas, 2 salidas. Lo que cambia es cómo queremos que se comporte y tenemos que cambiar el programa en consecuencia. Miren, este es el diagrama de estados, eso es un diagrama de flujo. Fíjense, arranca desactivando las dos salidas. R1 y R2, que eran los relés, apagados. Mira el pulsador de abrir. Si no se toca, miramos el pulsador de cerrar. Y si no se toca, volvemos a mirar el pulsador de abrir y nos quedamos allí, mirando los dos pulsadores. Estamos haciendo un polling de las dos entradas. ¿Okay? Polling de las dos entradas. Si se toca el pulsador de abrir, prendemos el relé 1 y apagamos el relé 2. Si está apagado, bueno, lo dejamos apagado, pero ponemos el relé 1 en 1 y el relé 2 en 0, o sea, la patita de salida del mismo. Y una vez que hicimos eso, el motor va a empezar a andar. Nos quedamos esperando a que se toque el final de carrera, o sea, cuando llegue el 1 a la patita de entrada, que es el final de carrera, volvemos a apagar todo. ¿Ven? Y para el otro lado sería el de cerrar. Visualizan la relación entre este diagrama de flujo y esto. Acá por ahí en colores se ve mejor. En colores se ve mejor. Cada color corresponde a una de estas cosas que están acá. Fíjense, pulsador de abrir nos lleva a este estado. O sea, si se toca el pulsador de abrir, venimos a abrir. Este es el estado de abrir, este es el estado de cerrar y este es el estado de reposo. ¿Sí? El pulsador de cerrar nos llevaría a ese estado. El final de carrera nos lleva a este estado, reposo de nuevo y así. ¿Sí? Un diagrama de flujo. El diagrama de flujo correspondiente a ese diagrama de estado. O sea, las transiciones, fíjense el detalle, las transiciones se transforman en ¿qué? Acá. Los rombitos. La condición que hace que sigamos allí, o sea, seguimos acá o nos vamos a otro lado. Hacemos un salto, un go-to, digamos. Un salto a otro lado del programa. Y justamente los lazos de vuelta, los rulos estos, sería permanecer en el estado. ¿Sí? Y ahora, esto que está en diagrama de flujo, se puede escribir en un lenguaje, por ejemplo, BASIC. El BASIC es un lenguaje muy sencillo. Son sentencias prácticamente transcribir lo que está acá. Está en inglés, dice. Estos son rótulos. Los rótulos son una manera de poner, digamos, una referencia para cuando después hay que hacer saltos, se referencia a ese rótulo. Por ejemplo, acá tenemos que hacer un salto a ese lugar. Entonces, podemos poner un rótulo, digamos, para esta posición de memoria que corresponde a antes de prender PA o PC. Y acá se va a producir un salto allí. Entonces, fíjense, venimos de acá. ¿Qué es lo primero que hacemos? R1 igual a 0, R2 igual a 0. Escribimos ahí. Después, ¿qué hacemos acá? Nos preguntamos, ¿PA igual a 1? Si PA igual a 1, entonces vaya a abrir. Then go to abre. O sea, tiene que ir acá. ¿Dónde es abre? Acá. O sea, el programa va a saltar de este lugar a este. Y en ese lugar lo que hace es prender R1 y apagar R2. ¿Ahí? Y una vez que hizo eso, ahí dice, si final de carrera es igual a 1, entonces vaya a reposo. Entonces vaya a reposo. Sería si final de carrera igual a 1, entonces vaya a reposo. Y si no, go to abre 2, que sería acá abajo. Podría volver a abre de nuevo, pero como ya el rulo este, si lo cerramos acá, volvemos a prender y apagar, no hace falta.
circuito en un microcontrolador ya se queda prendido. No hace falta seguir prendiéndolo todas las veces. ¿Está? Entonces, volvemos allí. Por eso hay dos rótulos con nombres parecidos. Y él cierra algo así. Quiero mostrar con esto simplemente que este diagrama de flujo se codifica en un lenguaje. ¿Está bien? Y después de eso, bueno, después de eso se complica. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo más sencillo todavía. Este programa es un compilador muy elemental que viene adentro de un programa que se llama PIC Simulator. PIC Simulator IDE. Es una versión que uno lo puede bajar de internet. Es un compilador basic, ¿sí? Hoy en realidad esto, digamos, por ahí con el tema del lenguaje de programación dentro del entorno Arduino, es un poco que está... Pero sirve para aprender. Está bastante bueno para eso. Vamos a agrandar un poquito esto. Vamos a hacer un programa bien chiquito. Antes de esto. Para que se entienda la idea. Esto que tenemos acá sería el microcontrolador, como lo veíamos recién, digamos, en la hoja de datos. Pero bueno, acá mostrado como, digamos, estos que están acá, estos botones que están acá a los costados serían como pulsadores, los que dicen T arriba, y los que están acá serían como LEDs. Entonces, cuando tenemos pulsadores significa que ahí podemos meter unos y ceros. Y acá, cuando sea salida, se van a prender o apagar. Entonces, vamos a hacer algo bien elemental. Ese programita que se llama mínimo. La parte mínima de él. Dice tris B igual 0. Esa instrucción toca el registro de control del puerto B que hace que los pines sean entradas o salidas. Cuando yo pongo todo el registro que se llama tris B en 0, todo el puerto B se pone como salida. Y a continuación escribimos en el puerto B ese que está escrito en hexadecimal, 0xFF. 0x significa está escrito en hexadecimal. Es una notación que significa está escrito en hexadecimal. Y lo que viene a continuación son 2F. ¿Qué número es ese? Todo F. 1111, 1111. ¿Sí? Es el 255, o sea, todos uno. Todos uno. Ahí en todos uno. En hexadecimal. ¿Qué hace ese programa entonces? Lo compilamos, a ver que lo compilamos así que la letra no. Bueno. Se hace lo siguiente, una vez que uno lo escribe, se va acá a una ventana que dice, créanme que dice, compilar, compilar y ensamblar, y acá dice compilar, ensamblar y cargar. Esto que está acá atrás funciona como un simulador, es decir, nos muestra en este micro virtual, digamos, el funcionamiento. Es un simulador. Si nosotros ponemos compilar, ensamblar y cargar, lo que hace es transformar este lenguaje de alto nivel en lenguaje de máquina y escribirlo, grabarlo, digamos, en este micro virtual. Entonces lo podemos ver corriendo. Compilamos, ensamblamos y cargamos. Ya está. Ahora tenemos otra ventana que
son ventanas que yo sé, la primera vez que uno la mira es un desastre esto, porque está lleno de cosas, pero bueno, yo confío que ustedes son más tecnológicos que cuando yo tuve que ver esta cosa por primera vez. Esto sería el mapa de memoria que veíamos recién, donde está cada uno, fíjense, timer 0, dirección 1, puerto A, dirección 5, puerto B, dirección 6. Eso que está allí, ¿qué es? Los dispositivos de entrada y salida mapeados en la memoria RAM. Están mostrados así. Están mostrados acá, ¿ven? Acá todo al costadito. Todo esto es el mapa de memoria. Y lo que está acá al costado serían el estado de cada uno de los bits. Cuando está en blanco sería 0 y cuando están en rojo serían 1. Y esto que está acá es el resto de la memoria. Es decir, todo esto es memoria RAM. La primera parte de la memoria RAM es todo registros de entrada-salida. De una dirección determinada para adelante no están asociados a los puertos de entrada-salida, sino que es la RAM propiamente dicho. De los 4 módulos del micro que vimos recién nosotros, el microcontrolador, ¿se acuerdan que teníamos ROM, RAM, micro y entrada-salida? Bueno, este sería la RAM. Estos serían los registros de entrada-salida. Están todos mapeados en la RAM, pero unos están en un rango de direcciones y el otro está en otro rango de direcciones. Acá no está mostrando la memoria de programa, no la está mostrando. Sí está mostrando el contador de programa, el acumulador y alguna cosita más. El modelo de micro, etc. Bueno, corremos este pequeño programa. Acá tiene una opción, en esta ventana, la ventana principal del simulador, dice ahí simulación y dice iniciar. Apretamos, corrió y bueno, y se prendió. ¿Qué pasó? Se borraron los botones y se prendieron todos los cosas en verde, ¿ven? Todos los LEDs en verde. Vamos a correrlo de nuevo. Voy a achicar esto un poquito para que vean lo que hizo. Vamos a correr de nuevo, pero en lugar de ir de un solo saque, digamos, a hacer todo, vamos a ir paso a paso, paso por paso. Ahí dice rate, o sea, ¿cómo vamos a correr el programa? Lo vamos a correr paso a paso. Entonces ahora vamos a ejecutar el programa de nuevo y sería step. Bueno, vamos a ir corriendo donde está el botón de step, el que le dice. Acá está. Ahí hay un botón que dice Step. Este sería el Step en Assembler. Y este es el Step en Basic. ¿Qué pasa? Cada instrucción de estas en Basic, esta es una instrucción en Basic, son dos instrucciones en Assembler a lo mejor, porque hay que leer y después escribir. Y estas a lo mejor son también dos. Vamos a ir paso a paso de Assembler, por las dudas. Esto todavía no arranca. Ahora vamos a empezar. Entonces, damos un paso. Acá. F2. Vamos a empezar de nuevo. Está. Ahí está. Ahora empezamos. Entonces, damos un paso. Fíjense, el micro arranca de esta manera. Todas las patitas tienen los botones, significan son entradas. Cuando están los botones significa son entradas. Apretamos el paso. Y ahí se borraron los botones. Hay un momento en el que se borran los botones. Ese momento es cuando se ejecuta la instrucción esta, la matriz B igual 0. Es decir, esa instrucción pone todos los botones como salida. ¿Y los pasos previos que fueron? Es todo en Assembler en realidad. Y a continuación, seguimos dando pasos. Y ahora fíjense, va a cargar la instrucción, bueno, el LL en el acumulador y lo manda al puerto B, ¿ven? Eso es lo que hace. Vamos a cargar otro valor. Yo sé que esto por ahora es chino básico. Vamos a poner, por ejemplo,
En binario, ¿no? Porque se puede escribir en binario también. 0